tanto gusto. Nos reencontramos, ¿verdad?, en estas mini catequesis, cápsulas, ¿verdad?, de formación doctrinal, en aras a mirar el futuro de nuestra patria, en las distintas decisiones cívicas que nos competirá participar en un futuro cercano. Hemos estado revisando, ¿verdad?, el cuerpo de ideas, de aportes desde la doctrina, desde el magisterio y desde la enseñanza de Monseñor Carlos Oviedo Cavada, quien fuera arzobispo de Santiago y cardenal de nuestra iglesia. Y desde aquí, ¿verdad?, nuestro saludo afectuoso y cordial también a Monseñor Aos, que ha sido ya oficialmente anunciado su entronización también como cardenal de nuestra amada iglesia. Con mayor razón entonces seguimos profundizando este magisterio que nos alimenta el espíritu y el alma para relevar los verdaderos valores, ¿verdad?, que nos interesa inculcar en nuestra cultura, en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Vamos a continuar trabajando la carta pastoral que lleva por título «Los pobres no pueden esperar». Esta frase la pronunció San Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de abril de 1987 al visitar la CEPAL en su visita a nuestra patria. Qué hermosos recuerdos, ¿verdad? Muchos años atrás quedan aún en nuestra retina esa peregrinación del mensajero de la vida y de la paz, ahora ya santo de nuestra iglesia. En el primer apartado, Monseñor Carlos Oviedo Cavada nos invita cordialmente a detenernos en el rostro humano del pobre. Ciertamente la pobreza, el tema del pobre, está siempre muy en el centro del debate público, de las preocupaciones de los hombres tanto de iglesia como también del mundo político. Por eso nos ha parecido pertinente empezar, ¿verdad?, a revisar esta carta pastoral. Y qué bien nos viene, ¿verdad?, revisar el rostro humano del pobre desde la óptica cristiano-católica. La pobreza tiene rostro humano. Es el hombre, todo el hombre, cada hombre en su ser único e irrepetible, creado y redimido por Dios, el que se asoma con su rostro personalísimo, su pobreza y marginalidad, indescriptiblemente concretas, tras la generalidad de las estadísticas. Ecce homo. Este es un discurso en el numeral 4 que son conmovedoras palabras dirigidas por el Santo Padre San Juan Pablo II a una asamblea de técnicos y expertos en desarrollo económico y social. Resuenan todavía como un aguijón en la carne de nuestra sociedad. A pesar de las distintas interpretaciones estadísticas acerca del número de pobres o de extremadamente pobres que existen en el país, todas ellas muy legítimas desde el punto de vista técnico, y a pesar de los encomiables esfuerzos que tanto el sector público como el privado han desplegado para su solución, la pobreza se nos manifiesta cotidianamente con diferentes rostros humanos que desafían la frialdad de las cifras. No vemos abstractamente a la pobreza, sino a los pobres. Son ellos, con sus angustias y esperanzas, en su concreta realidad, quienes nos desafían a mirarlos y a través de ellos, como en un espejo, a mirarnos a nosotros mismos. Qué rico y denso este primer párrafo con el que introduce esta carta pastoral, ¿verdad?, y la induce Monseñor Oviedo a detenernos a pensar que el pobre es un ser humano igual a cada uno de nosotros y que tiene un universo personalísimo, que es un ser humano que siente, que ama, que sufre, que llora, que tiene momentos de debilidad, que tiene momentos de vacilación. Y qué importante también descubrir en este primer párrafo que se nos dice, ¿verdad?, que el pobre es más que un número y que se valida por sí mismo, por su existencia ya como ser humano. Por eso también Monseñor Oviedo reconoce acá
el esfuerzo del sector público y el privado hasta esa fecha, 1992, el año en que se publica esta carta, en que mancomunadamente se han hecho grandes, ¿verdad?, sacrificios, empeños y cometidos para aplacar verdaderamente la pobreza en nuestro país, sobre todo la pobreza extrema. De otra parte, una consideración que no debemos dejar de tener de lado, queridos amigos, querida amiga, hermano y hermana, es que pobres habrá siempre. Así nos lo dice la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es nuestra tarea darle un rostro digno y humano. Vamos al segundo párrafo. En la sociedad actual se han diferenciado mucho los rostros de la pobreza. Pensemos en los niños, que a causa de la desnutrición no podrán desarrollar sus capacidades corporales e intelectuales y permanecerán mientras vivan dependientes de quien quiera socorrerlos. O también en los niños que crecen sin familia y en aquellos llamados en situación irregular. En los jóvenes que sin capacitación y sin empleo desesperan de la vida y pierden el horizonte de su destino. En los ancianos pobres que están solos o que han sido dejados por sus familias. En tantas mujeres que, abandonadas de sus maridos, deben convertirse en jefas de hogar, luchando por la sobrevivencia y educación de sus hijos. En los hombres sin empleo estable, que solo ganan para solventar las necesidades del día, sin saber cómo sobrevivirán cuando les falten las fuerzas para el trabajo. En los asalariados que ganan solo el mínimo. En las minorías étnicas, tantas veces humilladas por la falta de respeto a sus derechos o a su identidad cultural. En las personas privadas de libertad que pierden a veces también la esperanza. En los enfermos. Hay también muchas formas de miseria moral que suelen desarrollarse íntimamente ligadas a las condiciones dramáticas de sobrevivencia en que están sumergidos tantos compatriotas. En verdad, este segundo párrafo podríamos aplicarlo tan vivamente a nuestra actualidad, ¿verdad? Los niños en situación irregular. Miremos nuestro país, nuestros servicios públicos, especialmente, ¿verdad?, el que está al cuidado de esta situación, Servicio Nacional de Menores. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Por qué nosotros, católicos, no hemos podido permear, ¿verdad?, con nuestra acción, con nuestro amor y con nuestra caridad operante, esa realidad tan dolorosa y tan frustrante de tantos niños y niñas, ¿verdad?, que llegan a esta institución y que son maltratados, que son malheridos en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. He ahí un gran desafío que nos hace Monseñor Oviedo. O también cuando nos dice, ¿verdad?, los ancianos pobres. Y nos llama la atención, ¿verdad?, o que han sido dejados de sus familias. Muchas veces la realidad de los hogares de la tercera edad esconden tantos dramas, tantas situaciones difíciles, especialmente en este tiempo de COVID-19, lo hemos visto de manera tan palpable y dolorosa. Son pobres que tienen rostro humano, son personas de carne y hueso que sufren, son hermanos y son prójimos cercanos a nosotros. Este segundo párrafo es realmente muy cuestionable y muy cuestionante para nuestra fe cristiano-católica. Creo que el elenco que hace aquí Monseñor Oviedo no deja de tener actualidad y sería un buen examen de conciencia para que cada uno de nosotros, creyentes católicos, nos revisemos. ¿Cómo estamos, por ejemplo, atendiendo a los niños pobres que a causa de la desnutrición no podrán desarrollar sus capacidades corporales e intelectuales? ¿Cómo estamos atendiendo a los niños pobres que crecen sin familia? ¿Cómo estamos preocupándonos de los jóvenes que sin capacitación y sin empleo desesperan de la vida y pierden el horizonte de su destino? ¿Cómo estamos actuando con tantas mujeres que, abandonadas de sus maridos, deben convertirse en jefas de hogar, luchando por la sobrevivencia y educación de sus hijos?
En fin, aquí está la medida de nuestro amor. Aquí está la medida de nuestra caridad. Por eso me he detenido un poco más en este párrafo. Creo que tú y yo tenemos mucho que decir con nuestra vida y con nuestra manera de ser. ¿No te parece? Y también en el ámbito público, cuando participemos, ¿verdad?, de las distintas decisiones cívicas, ver realmente cuáles programas, cuáles propuestas realmente apuntan a la solución real, objetiva y seria de la pobreza en esta dinámica y en esta óptica. Tercer párrafo. La pobreza tiene muchos rostros y afecta también a todos los estratos sociales. Este es efectivamente uno de los hechos paradójicos de nuestra sociedad actual. No solo los extremadamente pobres o los que tienen bajos ingresos constituyen el rostro de la pobreza. También entre los sectores medios y acomodados se encuentran personas que por diversas circunstancias forman parte de los pobres de nuestra sociedad. Aunque busquen disimularlo para poder seguir manteniendo el estilo de vida donde se criaron. El desempleo, la enfermedad y por sobre todo la destrucción de la familia y el abandono de los hijos, de los padres ancianos o de los cónyuges, constituyen males sociales que abarcan todos los estratos y sectores de la sociedad. Por ello nadie puede decir que no conoce la pobreza. Basta que queramos mirarla para descubrir que está muy cerca de nosotros. La pobreza disfrazada, ¿verdad? La pobreza que muchas veces no se muestra desnuda, no se muestra, ¿verdad?, en su expresión más nítida y más prístina. Porque tenemos una característica cultural muchas veces de aparentar o de querer aparecer, ¿verdad?, de una manera determinada para mantener el estatus o el estándar de vida de nuestros cercanos o de la media de nuestra sociedad. Me contaba una persona en una ocasión, en mi calidad de profesor, un apoderado en un colegio, que él vivía en un sector holgado económicamente, acomodado, como se dice hoy día, y que en el sector donde él vivía, en el barrio donde él vivía, era el único que no tenía vehículo. Y eso generaba ciertamente una sorpresa a sus vecinos, a sus conocidos, pero él era auténtico. Decía, yo no puedo tener vehículo porque mi ingreso familiar no me lo permite y no estoy dispuesto a endeudarme por aparentar algo que no soy en la esencia, algo que no tengo y que no puedo solventar. Entonces, qué importante este llamado de atención. Tener el realismo y la prudencia de saber también, ¿verdad?, cuál es nuestra real condición y nuestra real realidad a los ojos de Dios, teniendo en cuenta que lo más importante es la dignidad de nuestra persona y que a lo mejor ese vehículo con el tiempo podrá venir, pero hay otras necesidades mucho más importantes y más vitales para ese momento de la historia de esa familia que les acabo de contar, que tener un vehículo, por aparecer frente a los demás con un determinado, ¿verdad?, estilo de vida absolutamente ajeno y extraño al núcleo familiar en cuestión. Por eso es tan importante hacer discernimiento y poner atención a este magisterio. En el cuarto párrafo nos dice Monseñor Oviedo: si miramos hacia la sociedad en su conjunto, advertimos que la modernización que ha experimentado la economía y la sociedad ha tenido costos sociales de gran importancia, no solo en nuestro país, sino en todos los países de América Latina. Al abrirse las economías al libre comercio internacional y al competir con países desarrollados, han quedado en evidencia las enormes diferencias de productividad entre los distintos sectores de actividad, especialmente entre aquellos que han incorporado las tecnologías más avanzadas y aquellos que descansan todavía en la mano de obra barata y no calificada. Ello ha traído como consecuencia que los trabajadores
manuales y las personas sin calificación estén cada día más desprotegidos en comparación con el sector modernizado y exportador de la sociedad, formándose un importante sector social que parece no poder tener otra aspiración que la sobrevivencia en lo que se ha dado en llamar la economía informal. Esta situación plantea a la sociedad entera un deber moral de solidaridad con quienes sufren los costos de la modernización, de manera que los objetivos económicos que se persiguen sean compatibles con la dignidad de vida a toda la población. Como ha dicho el Santo Padre San Juan Pablo II, es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar mejor sus capacidades y recursos. Esto lo dice en su encíclica Centesimus Annus, numeral 34. Vaya que lo vivió el Papa Juan Pablo II, que dentro de sus múltiples facetas también fue modesto obrero en una cantera de piedras en su Polonia natal. Por eso, ¿con qué autoridad podía hablar él verdaderamente de esta situación que muchas veces viven, como dice Monseñor Oviedo, las personas que viven en la economía informal? Y por Dios que lo hemos visto, ¿verdad?, en este tiempo de COVID-19. Por eso nadie se salva solo, por eso caminamos juntos, de la mano unos con otros, en estas cápsulas doctrinales, en estos pequeños y modestos espacios que nos regala YouTube para poder estrechar nuestros lazos solidariamente y aprender todos juntos, yo también con ustedes, de este magisterio y de esta enseñanza que nos lava el corazón de la solidaridad, del amor y de ese rostro humano, como dice Monseñor Oviedo, del pobre, que nos hace más cercanos, nos hace más sensibles a lo que realmente es lo importante en nuestra vida de fe. Bien, ha pasado el tiempo sin que nos diéramos cuenta, entretenidos, ¿verdad?, gozosos de poder refrescar nuestro conocimiento respecto a nuestra fe y a nuestro deber de conciencia con el pobre y la pobreza, de la mano de Monseñor Carlos Oviedo Cavada en este estupendo y esta magnífica carta pastoral, Los pobres no pueden esperar. Y espero que ustedes sí puedan esperarme a mí en una próxima cápsula sobre estas materias en un nuevo ciclo, en miras al cumplimiento de nuestros deberes cívicos en los próximos eventos electorales que se aproximan. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.